Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente si son fans de las series turcas. Vamos a hablar del increíble impacto que Ozge Gürel y Serkan Ayolu han tenido con una de sus series más emblemáticas. Prepárense porque vamos a desgranar los secretos de su éxito, el porqué de su química innegable y cómo lograron conquistar corazones alrededor del mundo. Y antes de que nos pongamos manos a la obra con toda esta información jugosa, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Dicho esto, empecemos. El mundo de las series turcas ha experimentado un auge impresionante en los últimos años, y dentro de ese universo, hay parejas que simplemente brillan con luz propia. Ozge Gürel y Serkan Ayolu son, sin duda alguna, una de esas duplas mágicas. ¿Se acuerdan de Kiraz Mevsimi, o Temporada de Cerezos como la conocimos en muchos países? Esa serie marcó un antes y un después. Fue un fenómeno y gran parte de ese éxito se debió, como no, a la química explosiva y a las actuaciones entrañables de Ozge y Serkan. Desde el momento en que sus personajes, Oyku y Ayaz, se cruzaron en pantalla, supimos que estábamos ante algo especial. Oyku, esa joven soñadora apasionada por la moda, con un corazón de oro pero a veces torpe y un tanto despistada, y Ayaz, el arquitecto talentoso, atractivo, pero con un pasado que lo atormenta y una actitud inicialmente un poco distante. La manera en que sus vidas se entrelazan, las idas y venidas de su relación, los malentendidos, las reconciliaciones, todo en Kiraz Mevsimi resonó de una manera increíble con el público. No era solo una historia de amor, era una historia de crecimiento, de aprender a perdonar, de luchar por lo que uno quiere, tanto en lo personal como en lo profesional. Y Ozge y Serkan supieron transmitir cada matiz de esas emociones con una autenticidad pasmosa. ¿Se acuerdan de esas escenas donde se miraban y no hacía falta decir nada? Esa complicidad, esa chispa, era palpable. Podía sentir la tensión, la dulzura, la pasión, la tristeza, todo a través de sus expresiones, de sus gestos. Y eso, amigos, no se improvisa. Es la combinación de talento actoral, una conexión genuina entre los protagonistas y, por supuesto, un guión bien construido que les permitió brillar. La serie abordó temas universales, el primer amor, los desafíos de la vida adulta, las complejidades familiares, las ambiciones profesionales. Y lo hizo de una manera que tocó la fibra sensible de espectadores de todas las edades y de diferentes culturas. La narrativa de Kiraz Mevsimi se desplegó con una delicadeza que conquistó a millones. Oyku, con su energía vibrante y su optimismo contagioso, se convirtió en el faro de luz para Ayaz, el galán atormentado por las sombras de su pasado. Su evolución, desde la timidez inicial hasta la audacia de perseguir sus sueños en el mundo de la moda, fue un viaje inspirador. Por otro lado, la complejidad de Ayaz, su lucha interna entre la frialdad aparente y la ternura oculta, lo convirtió en un personaje fascinante y profundamente humano. Ver cómo Oyku, con su inocencia y perseverancia, lograba derribar las barreras que él mismo había construido, fue un espectáculo cautivador. La química entre Ozge y Serkan no era solo una cuestión de miradas. Era la forma en que sus personajes se complementaban, la manera en que uno sacaba lo mejor del otro. Se percibía una sinergia que iba más allá de la simple actuación. Era como si realmente se entendieran, como si compartieran un lenguaje secreto que solo ellos dos podían comprender y transmitir a la audiencia. Esa autenticidad en su interacción fue lo que hizo que su romance en pantalla se sintiera tan real, tan creíble, que los espectadores se sintieran parte de su historia, sufriendo sus desengaños y celebrando sus triunfos. Y hablemos de las escenas icónicas. ¿Quién podría olvidar el primer beso, lleno de nerviosismo y dulzura? ¿O los momentos de conflicto, donde la tensión era casi insoportable? Kiraz Mevsimi supo dosificar estos elementos a la perfección, manteniendo al público al borde de sus asientos, ansioso por saber qué sucedería a continuación. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, y Oyku y Ayaz eran los pilotos perfectos de esta aventura. El impacto de Kiraz Mevsimi fue mucho más allá de Turquía. La serie se convirtió en un éxito internacional, siendo doblada y emitida en decenas de países, desde América Latina hasta Europa y Asia. Imaginen la magnitud de eso. Jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo se enamoraron de Oyku y Ayaz, siguieron sus pasos, esperaron con ansias cada nuevo episodio.
Las redes sociales explotaron con fanpages, foros de discusión, vídeos editados, teorías sobre la trama. Ozge y Serkan se convirtieron en ídolos globales, y su nombre empezó a sonar con fuerza en los círculos de admiradores de series turcas a nivel mundial. La globalización de las series turcas ha sido un fenómeno digno de estudio, y Kiraz Mepsimi jugó un papel crucial en esta expansión. La capacidad de la serie para trascender barreras culturales y lingüísticas es un testimonio de la universalidad de sus temas y la calidad de su producción. La historia de amor, los desafíos de la juventud, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad son elementos con los que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede identificarse. Ozge y Serkan, a través de sus personajes, lograron conectar con esa esencia humana compartida. Pero, ¿cuál creen ustedes que fue el secreto de su éxito? Más allá de la trama romántica, creo que fue la autenticidad. Oiku no era la típica protagonista perfecta e inalcanzable. Tenía sus defectos, cometía errores, pero eso la hacía real, cercana. Y Ayaz, a pesar de su fachada de chico duro, demostró una vulnerabilidad que conquistó. La forma en que se apoyaban mutuamente incluso en los momentos más difíciles, esa idea de que juntos podían superar cualquier obstáculo, eso es lo que realmente enamoró al público. Vimos en ellos reflejados nuestros propios anhelos, nuestras propias luchas. La imperfección de los personajes fue, sin duda, un factor clave. En un mundo donde a menudo se idealizan las relaciones, Oiku y Ayaz mostraron que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos juntos. Sus discusiones, sus celos, sus momentos de duda, todo ello contribuyó a crear personajes tridimensionales con los que la audiencia podía empatizar. La fragilidad de Oiku ante las dificultades de la vida, y la fortaleza que encontraba en el apoyo de Ayaz, era un reflejo de cómo las personas se nutren mutuamente en las relaciones significativas. Del mismo modo, la apertura de Ayaz hacia Oiku, permitiéndole entrar en su mundo y sanar sus heridas, demostró la capacidad transformadora del amor. Y no podemos olvidar el estilo. Kiraz Mepsimi también fue un referente en moda, especialmente gracias al personaje de Oiku. Sus atuendos, su forma de combinar prendas, se convirtieron en tendencia, inspirando a muchos a experimentar con su propio estilo. La serie supo capturar la esencia de la juventud, las vibras de Estambul, la vida moderna, todo ello envuelto en una historia de amor que te atrapaba desde el principio. La estética de la serie, desde la fotografía hasta el vestuario, complementó a la perfección la narrativa romántica y la hizo aún más atractiva para una audiencia global. La moda de Oiku en particular, se convirtió en un elemento distintivo, mostrando cómo la individualidad y la creatividad podían ser expresadas a través del vestir, inspirando a jóvenes alrededor del mundo a seguir su propio estilo. El fenómeno no se detuvo con el final de la serie. Ozge Gurel y Serkan Ayolu, al haber compartido esta experiencia tan intensa y haber cosechado tanto éxito, se consolidaron como una de las parejas más queridas y reconocidas del panorama actoral turco. Su química trascendió la pantalla, y muchos fans esperaban verlos juntos de nuevo en futuros proyectos. Y lo cierto es que aunque han participado en otras producciones, la magia de Kiraz Mepsimi, y la conexión que crearon con el público en esa serie es algo que perdura en la memoria colectiva. Sus carreras individuales también se vieron impulsadas enormemente por este proyecto. Ozge Gurel demostró su versatilidad y carisma, consolidándose como una actriz de gran talento capaz de conectar con el público en diferentes roles. Por su parte, Serkan Ayolu se estableció como un galán y un actor sólido, con una gran capacidad para transmitir emociones complejas. Juntos, sin embargo, crearon un dueto inolvidable. La experiencia de Kiraz Mepsimi les abrió puertas a nivel internacional, permitiéndoles explorar nuevos horizontes en sus carreras. Sin embargo, para muchos, la impronta de Oiku y Ayaz sigue siendo la cumbre de su colaboración. Ahora, ¿es lo que hace que una pareja de actores tenga tanto impacto? Diría que es una combinación de factores. Primero, una química genuina que se siente en la pantalla. Segundo, la capacidad de interpretar personajes con los que el público pueda identificarse, que tengan virtudes y defectos. Tercero, un guión sólido que les permita desarrollar sus personajes y sus relaciones de manera creíble. Y cuarto, y quizás lo más intangible, esa chispa especial que hace que el público se enamore de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Ozge Gurel y Serkan Ayolu con Kiraz Mepsimi lograron precisamente eso. Capturaron la atención, se ganaron el corazón y dejaron una huella imborrable en el mundo de las series turcas.
La chispa a la que nos referimos es esa magia inexplicable que surge cuando dos talentos se encuentran y crean algo más grande que la suma de sus partes. En el caso de Ozge y Serkan, esa chispa se manifestaba en cada interacción, en cada gesto, en cada mirada. Parecía que se anticipaban a los pensamientos y sentimientos del otro, creando una danza actoral que hipnotizaba a la audiencia. Esta conexión trasciende la actuación, sugiere una empatía profunda y un entendimiento mutuo que pocos actores logran alcanzar. El legado de Kiraz Mepsimi es innegable. Es un ejemplo perfecto de cómo una serie bien hecha, con actores carismáticos y una historia con la que el público se puede conectar, puede trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global. Ozge Gurel y Serkan Ayolu no solo nos regalaron una historia de amor, nos regalaron una experiencia. Nos hicieron soñar, reír, llorar y creer en el poder del amor verdadero. Su impacto es, sin duda, increíble. La serie se ha convertido en un clásico moderno de las producciones turcas, un referente que sigue inspirando y cautivando a nuevas generaciones de espectadores. La influencia de Kiraz Mepsimi se extiende más allá del entretenimiento. Ha servido como embajadora de la cultura turca, mostrando la calidez de su gente, la belleza de sus paisajes y la riqueza de sus tradiciones a una audiencia global. La serie ha contribuido a la creciente popularidad de Turquía como destino turístico y cultural, abriendo ventanas a un mundo fascinante para personas de diferentes orígenes. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje por el impacto de Ozge Gurel y Serkan Ayolu en el mundo de las series. Hemos recordado la magia de Kiraz Mepsimi, hemos hablado de su química innegable, de cómo sus personajes se convirtieron en favoritos del público y de cómo lograron conquistar corazones alrededor del globo. En resumen, su talento, su carisma y la historia que contaron juntos crearon una conexión especial que perdura hasta hoy. Su legado es un recordatorio del poder universal de las buenas historias y de cómo el arte puede unir a personas de todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron Kiraz Mepsimi? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué otras parejas de series turcas creen que han tenido un impacto similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es lo que hace que este canal crezca y se mantenga vivo. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas, o simplemente con aquellos a los que les pueda interesar. Un simple gesto de compartir puede ayudarnos a llegar a más personas y seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.